Mi cuñada me pidió que chequeara a mi sobrina. Encontré a la niña encerrada, desnutrida. Había una nota con mi letra. No entré en pánico. Mi cuñada, la viuda perfecta, me llamó desde su viaje de lujo diciendo, solo échale un ojito a Pauliña por mí. Últimamente anda tan calladita. Pero cuando entré a su casa, el olor horrible me llevó directo a una habitación cerrada con llave. Adentro, mi sobrina de 6 años luchaba por su vida, deshidratada y casi inconsciente. Habían dejado una nota falsificada con mi caligrafía, diciendo que yo ya no podía cuidarla y que todo era culpa mía. No entré en pánico. Llamé al 911 de inmediato y empecé a grabar todo con el celular antes de tocar cualquier cosa. Cuando llegaron los paramédicos, encontraron el estado de la niña y las pruebas plantadas, pero mi historial de llamadas y los horarios confirmaban que yo acababa de llegar. Ahora ella no para de llenarme el celular de llamadas desde su viaje, gritando como loca. El teléfono sonó a las 14:47 de un miércoles. Recuerdo la hora exacta porque estaba mirando la pantalla de la laptop, tratando de terminar una presentación para un cliente. En el identificador de llamadas aparecía Vanessa Solís, y casi dejo que se fuera al buzón de voz. Mi relación con Vanessa siempre ha sido tensa desde que mi hermano Davi murió en ese accidente de coche. Hace 3 años. Hola, Vanessa, contesté, intentando mantener la voz neutral. Ay, gracias a Dios, Lena. La voz de Vanessa sonaba nítida, con el sonido de las olas de fondo. Perdón por molestarte, pero la estoy pasando increíble aquí en Cancún. Este resort es simplemente divino, y estaba tan estresada que necesitaba de verdad este descanso, ¿sabes? Fruncí el ceño. Vanessa siempre ha sido dramática, pero ese tono tan alegre sonaba forzado. Qué bueno, Vanessa. ¿En qué te puedo ayudar? Es sobre Pauliña. Anda tan callada. Casi no me habló antes de que me fuera de viaje. Tengo miedo de que se esté enfermando. ¿Podrías pasarte por la casa y ver si todo está bien? Sé que es mucho pedir, pero eres la única familia que le queda, y necesito saber que está todo bien mientras estoy aquí. Se me heló el estómago. Espera, ¿dónde está Pauliña ahora? En casa, claro. Ya tiene 7 años, Lena. Súper independiente. Dejé suficiente comida y ella sabe que no debe abrirle la puerta a extraños. Me fui solo el lunes por la noche y vuelvo el viernes en la mañana. Vanessa, ¿dejaste sola a una niña de 7 años por 4 días? Ya estaba agarrando las llaves, el corazón a 1000. Está bien, es muy madura para su edad. Solo quería que le echaras un vistazo, tal vez llevarle unas compritas. Traté de llamarla hoy en la mañana, pero no contestó, lo cual es raro, porque siempre corre al teléfono. Ya iba manejando al otro lado de la ciudad hasta su casa. Estoy yendo para allá ahora. También estoy intentando llamarla. Vanessa, esto no está bien. No puedes dejar sola a una niña tan pequeña. Ay, no exageres, Lena. Nunca tuviste hijos, así que no entiendes. Pauliña es súper capaz. Te llamo luego, ¿sí? Mi masaje en el spa está por empezar. Colgó antes de que pudiera responder. El trayecto hasta la casa de Vanessa tomó unos 20 minutos, con tráfico. Mi cabeza daba vueltas llena de pensamientos oscuros. Vanessa siempre había sido egoísta, pero esto era demasiado, incluso para ella. Desde la muerte de Davi, se hacía pasar por la viuda sufrida frente a los demás, recibiendo lástima y donaciones de la comunidad, pero yo siempre sentí que era puro teatro. Davi me había contado antes de morir que el matrimonio iba mal. Había descubierto cosas raras en las cuentas conjuntas y pensaba confrontarla. Nunca tuvo la oportunidad. Estacioné frente a la casa y vi el buzón repleto de cartas y un paquete tirado en la puerta. El jardín estaba descuidado, y aunque el cielo estaba nublado, no había una sola luz encendida dentro. Me temblaban las manos cuando saqué la llave de repuesto que había tomado del llavero de Davi después de su muerte. Me la había dado años atrás, cuando compraron la casa. El olor fue lo primero. Una mezcla de comida podrida, heces humanas y algo más que no pude identificar. Me tapé la nariz con la manga del suéter y grité: Pauliña, cariño, soy la tía Lena. Silencio. Fui revisando la casa. Empecé por la sala, desordenada, pero vacía. La cocina estaba peor. Platos sucios por todos lados, comida podrida en la encimera y cereal esparcido en el suelo desde hacía días. El refrigerador casi vacío, solo con unos restos mohos. ¡Pauliña! Volví a llamar. Mi voz rebotó en las paredes. Fue entonces que la oí. Un sollozo débil que venía de arriba. Subí corriendo las escaleras, siguiendo el sonido y el olor insoportable, hasta una puerta al final del pasillo que nunca había notado antes. Tenía un candado por fuera. Se me heló la sangre. Golpeé con fuerza. Pauliña, ¿estás ahí? Tía Lena, respondió una vocecita débil. Probé el candado, cerrado con firmeza.
Corrí al garaje y saqué un martillo de la vieja caja de herramientas de Davy. Me temblaban tanto las manos que casi no podía sostenerlo, pero la adrenalina me dio fuerzas. Fueron varios intentos hasta que al fin logré romper el candado. La puerta se abrió con un chirrido, y el olor casi me tiró al suelo. Paulina estaba acurrucada en un rincón de lo que parecía un pequeño trastero. Estaba en una esquina, y escuché un ruido. Llevaba la misma ropa de hacía días, empapada de orina, los labios agrietados, secos, los ojos hundidos. Parecía haber perdido como 5 kilos, lo que para un cuerpo tan pequeño era muchísimo. Dios mío, Paulina. Corrí hacia ella, pero se encogió, asustada. Perdón, susurró. Traté de portarme bien, traté de no hacer ruido. Fue cuando noté el papel en el suelo, junto a ella. Incluso desde lejos, se notaba que estaba escrito con una letra muy parecida a la mía. Cada instinto me gritaba que la cargara y saliera corriendo al hospital. Pero algo me detuvo. Algo no encajaba. Todo eso parecía preparado. En vez de eso, saqué el celular y empecé a grabar. Paulina, cariño, ¿me oyes? Soy la tía Lena. Voy a ayudarte, ¿sí? Hablé claramente para el micrófono del celular, mientras la cámara mostraba el estado en que estaba ella y el cuarto. Grabé el candado roto, la suciedad en la habitación, y con cuidado recogí la nota usando un pañuelo de papel. Como sospechaba, estaba escrita con una letra que imitaba la mía, pero no perfectamente. Ya no podía cuidarla. Daba mucho trabajo. Perdón. Me temblaban las manos mientras leía en voz alta para la grabación, asegurándome de que la hora quedara registrada en el video. Tenía prisa, pero ya no podía cuidarla. Daba mucho trabajo. Entonces llamé al 911. Emergencias. ¿Cuál es su situación? Habla Lena Pérez. Estoy en la calle Cedro 1247. Encontré a mi sobrina de 7 años encerrada en una habitación. Está muy deshidratada y parece haber sido abandonada hace días. Necesito paramédicos y a la policía. Urgente. ¿Usted es la responsable legal de la menor? No. Soy su tía. La madre viajó y me pidió que le echara un ojo. Por favor, vengan rápido. Está en estado grave. Permanecí en línea con la operadora, grabando todo el tiempo. Tuve cuidado de no tocar nada más ni mover a Paulina hasta que llegaron los profesionales. Tenía prisa, pero los paramédicos llegaron en 8 minutos. Empezaron a evaluar el estado de Paulina mientras yo explicaba lo que había pasado. Los signos vitales estaban peligrosamente bajos: deshidratación severa, desnutrición y señales iniciales de fallo renal. ¿Cuánto tiempo cree que ha estado así?, preguntó uno de los socorristas. Por lo que me dijo la madre, tal vez desde el domingo. Hoy es martes. Poco después, llegó la policía. El detective Miguel Martínez, sin parentesco, a pesar del apellido, tomó mi declaración, mientras los peritos fotografiaban todo. Les mostré la grabación que había hecho y expliqué lo del billete sospechoso. Hiciste bien en no tocar nada, dijo la detective Rowan Leiva. Esta nota claramente intenta incriminarte. ¿Puedes imaginar por qué alguien haría eso? Pensé en mi relación complicada con Vanessa, en las sospechas de Davy antes de morir, en el dinero del seguro, pero me limité a los hechos. Hemos tenido diferencias, pero no me imagino por qué haría algo así. Mientras hablábamos, mi celular empezó a vibrar. Era Vanessa llamando. Contesta, dijo la detective Leiva. Ponla en altavoz. ¿Lena? La voz de Vanessa era aguda, nerviosa. Acabo de recibir una llamada horrible de una vecina diciendo que hay ambulancias en la casa. Tenía prisa, pero no pude cuidar bien de mi casa. ¿Qué está pasando? ¿Paulina está bien? Miré a la detective, que asintió para que respondiera. Vanessa, Paulina está siendo llevada al hospital. Estaba encerrada en una habitación, muy deshidratada. ¿Dónde estás exactamente? ¿Cómo que encerrada en una habitación? Eso es imposible. Estoy en Cancún, en el resort. Te lo dije. Debe ser un malentendido. Los paramédicos dijeron que estuvo días sin comida ni agua. Hay indicios de que esto fue planeado. Silencio. Cuando volvió a hablar, su tono cambió. Menos pánico. Más cálculo. Lena, ¿estás segura? Digo, últimamente has estado muy estresada. ¿Estás segura de recordar todo con claridad? El detective Martínez arqueó una ceja. Hasta yo me quedé en shock con la insinuación. Vanessa, ¿estás diciendo que yo lastimé a Paulina? Yo no estoy diciendo nada. Solo pienso que los traumas pueden confundir la memoria. A lo mejor fuiste, la viste mal, y en el desespero te confundiste con los detalles. Hay una nota, Vanessa. Una nota con una letra parecida a la mía, diciendo que ya no podía cuidarla. Perdón. Nunca olvidaré el olor. A veces me despierto de madrugada y aún lo tengo en la garganta. Esa mezcla insoportable de podredumbre, encierro y abandono.
pero lo que más me atormenta no es el olor, sino el silencio de Paulita, tan pequeño, tan denso. A veces la escucho en mis recuerdos, murmurando perdón, con esa voz que no debería existir en una niña de 7 años. Después de que los sanitarios se la llevaran, me quedé sola en esa casa vacía. La policía ya había asegurado todo, y el detective Martínez me pidió que no tocara nada más, pero me dejaron quedarme un rato. Me senté en el suelo del salón, entre juguetes polvorientos y platos sucios, y respiré hondo. O eso intenté, porque algo en mí se había roto. Algo que no sabía que aún existía. No lloré, ni una lágrima, pero el temblor en mis manos delataba otra cosa. No era tristeza, era furia. Vanessa aún no sabía lo que se avecinaba. Me había subestimado toda la vida. Pensaba que yo era solo la cuñada rara, la que nunca quiso tener hijos, la que vivía con sus libros, su trabajo de marketing y sus silencios. Pero lo que no sabía es que cuando me arrancas algo que amo, dejo de ser todo eso. Esa noche dormí poco. Me quedé en casa de una amiga, Nuria, una antigua compañera de universidad que me ofreció su sofá. Fue ella quien me sugirió grabar un vídeo contando todo lo ocurrido, solo por seguridad, por si algo pasaba, pero no lo publiqué. No aún. A la mañana siguiente, fui al hospital Vall d'Hebron, donde tenían a Paulita ingresada. Al llegar, la enfermera me reconoció de inmediato. ¿Eres la tía?, preguntó, bajando la voz, como si las paredes pudieran escuchar. Está estable, pero muy débil. El médico quiere hablar contigo. Pasé al despacho del doctor Moreno, un hombre de unos 50, de rostro cansado y ojos que no juzgaban. La niña ha sufrido deshidratación severa, anemia y signos de malnutrición crónica. Esto no pasó en 2 días, Lena. Esto llevaba tiempo ocurriendo. Me quedé helada. ¿Y nadie notó nada?, susurré. A veces las cicatrices emocionales son más difíciles de ver que las físicas, dijo, mirando un informe. Además, la niña no ha dicho mucho. Tiene miedo. Le han hecho daño. ¿Puedo verla? 5 minutos, pero con calma. Entré a la habitación en silencio. Paulita estaba conectada a suero, su rostro aún pálido, pero al verme, esbozó una sonrisa débil. Tía Lena, viniste. Me acerqué y le acaricié la mano. Me dolía el alma al verla así. No podía permitir que esta historia se repitiera, ni para ella, ni para ninguna otra niña. Voy a cuidarte, te lo prometo, le dije. Y voy a hacer que nadie más te haga daño. Antes de salir del hospital, me detuve en una pequeña sala de espera donde una televisión emitía las noticias. Y ahí estaba, Vanessa Solís, llegando al aeropuerto de Barajas, rodeada de periodistas, fingiendo lágrimas. Yo solo quería lo mejor para mi hija. Mi cuñada me dijo que se haría cargo. No entiendo qué pasó, balbuceaba, con esa voz de víctima entrenada. Y entonces lo supe. Esto no iba a acabar con una denuncia. No bastaba con justicia. Vanessa me quiso hundir. Me quiso culpable. Me quiso fuera de la vida de Paulita. Y ahora iba a descubrir lo que significa ser enemiga de alguien que ya no tiene nada que perder. Esa misma noche, recibí un mensaje anónimo. Un número sin identificar. Solo una frase. Tienes razón. No fue un accidente. No pude dormir después de leer aquel mensaje. Tienes razón. No fue un accidente. Estuve 1 hora entera mirando la pantalla del móvil, esperando que llegara otro mensaje. Algo más. Un nombre. Una explicación. Pero no llegó nada. Ni una palabra. Y aún así, no necesitaba más. Sabía exactamente de qué accidente hablaba. El coche. El de Davi. Mi hermano. El hombre que me contaba todo. El que había empezado a sospechar de su esposa y que murió demasiado pronto. Una noche lluviosa en una curva absurda de la carretera de Girona. La policía había cerrado el caso como un accidente trágico. Pérdida de control del vehículo por exceso de velocidad. Eso decía el informe. Yo nunca lo creí del todo, pero tampoco tenía pruebas. Solo la intuición de una hermana que había notado el miedo en la voz de Davi las semanas antes de morir. Me vestí, cogí el coche y conduje hasta la vieja casa de mis padres en Lleida. Necesitaba pensar, y allí, entre muebles polvorientos y fotos descoloridas, volví a sentirme la Lena de antes, la que jugaba a detectives con su hermano en el jardín, la que resolvía misterios inventados en la cocina. Ahora tocaba resolver uno real. Mientras revolvía entre cajas antiguas, encontré una carpeta azul con papeles que Davi me había dado años atrás. Era una costumbre nuestra. Cuando algo importante ocurría, lo anotábamos y nos lo dejábamos como pistas. Dentro había facturas, extractos bancarios y una lista de nombres. Uno resaltado. Héctor Villalobos. Me sonaba, muy vagamente.
¿Dónde lo había escuchado antes? Fue entonces cuando sonó el móvil. Número desconocido. ¿Lena Pérez? Dijo una voz masculina. ¿Quién habla? Soy el periodista que te escribió hace unos días. Me llamo Bruno Lázaro. Creo que deberíamos hablar. Sé lo que Vanessa ha hecho. Y también sé quién es Héctor Villalobos. Se me heló el cuerpo. Quedamos en una cafetería discreta del barrio de Gracia. Bruno tenía pinta de no dormir mucho y hablar más de lo que debía. Pero era preciso. Villalobos es un asesor financiero. O lo era. Vanessa trabajó con él cuando David y ella empezaron a mover dinero a cuentas conjuntas. Lo curioso es que Villalobos desapareció hace 2 años. Nadie volvió a verlo. Estás diciendo que... No tengo pruebas de que esté muerto, pero sí tengo esto. Me pasó una carpeta con copias de correos electrónicos. Uno en particular me hizo apretar los dientes. Un mensaje enviado por Vanessa a Villalobos, una semana antes del accidente de David. No podemos seguir con esto. Él sospecha. Si sigue tirando del hilo, nos vamos los dos al carajo. ¿Dónde conseguiste esto? Pregunté conteniendo la rabia. Trabajo con una fuente que accedió a su buzón antiguo. Todo legal. Bueno, legal suficiente. Volví a casa con la carpeta bajo el brazo y una decisión en el pecho. Ya no era solo por Paulita. Era por David. Por todo lo que le quitaron. Por todo lo que me quitaron. Esa noche recibí una llamada del hospital. Lena, soy la doctora Núñez. Paulita ha tenido una pesadilla. Se despertó gritando un nombre, algo como Cito o Cito. ¿Te suena? El corazón me dio un vuelco. Cito era como David llamaba a Héctor Villalobos cuando Paulita era bebé. Un apodo cariñoso que solo usaban ellos dos. Me quedé helada. Si Paulita recordaba ese nombre, significaba que lo había visto, y eso podía cambiarlo todo. ¿De verdad Villalobos estaba desaparecido? ¿O alguien se había asegurado de que nadie volviera a oír su nombre? Y en ese momento, supe que tenía que hacer lo impensable, regresar a la casa de Vanessa, a esa escena del crimen, a buscar lo que la policía no encontró. No sabía si era valentía o locura, tal vez una mezcla de las dos, pero una cosa tenía clara: si quería encontrar la verdad, tenía que volver a esa casa, la de Vanessa, la misma donde encontré a Paulita encerrada, donde el silencio y la podredumbre me golpearon como un puñetazo, donde el alma de mi hermano parecía haber dejado huellas en cada rincón. A las 3 de la madrugada, sin avisar a nadie, me subí al coche. Tenía la llave de repuesto que David me había dado antes de morir, una llave que había guardado como una reliquia, y ahora se convertía en arma. Aparqué a 2 calles. Caminé hasta la puerta con las luces apagadas, la capucha puesta y el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Al entrar, todo seguía tal y como lo había dejado la policía. La cinta amarilla, las marcas en el suelo, el aire denso. Pasé por la cocina, por el salón, y luego subí. En el segundo piso, algo me llamó la atención. Una pequeña trampilla en el techo del pasillo. La había visto 1000 veces, pero nunca le presté atención. Cogí una silla, la arrastré sin hacer ruido y me subí. Tiré de la trampilla con esfuerzo. Al abrirse, un golpe de aire seco me pegó en la cara. «Vamos, Lena», susurré para mí misma. Solo un vistazo. Rápido. El altillo estaba lleno de cajas polvorientas, recuerdos amontonados, ropa vieja y documentos. Empecé a escarbar como quien busca oro en una mina. Y lo encontré. Una caja negra, cerrada con cinta aislante. La abrí y dentro había carpetas, fotografías y un pendrive. En una de las fotos reconocí a David, a Vanessa y a un hombre más joven, con una sonrisa tensa. Lo reconocí por los ojos. Villalobos. Junto a la foto había un recibo de una reserva de hotel en la costa de Alicante, a nombre de Vanessa y Héctor, de hacía 3 años, semanas antes del accidente de David. Tragué saliva. El pulso me temblaba. Cogí todo, lo metí en mi bolso y bajé tan rápido como pude. Cerré la casa tras de mí y volví al coche. No encendí la radio. No podía. Solo quería llegar a casa y ver qué había en ese maldito pendrive. Una vez en mi piso, lo conecté al portátil. La carpeta contenía grabaciones de audio. Una en particular duraba 6 minutos. Al darle play, reconocí la voz de Vanessa. Sonaba nerviosa, prepotente. «Mira, si David sigue con sus preguntas, vamos a tener que hacerlo. Nadie sospechará si ocurre en carretera. Diré que estaba distraído, que estaba cansado. Lo han creído todo hasta ahora. No seas cobarde, Cito. Lo hacemos y luego desapareces como prometiste». Me llevé la mano a la boca. No eran sospechas, no eran intuiciones. Era una confesión. La grabación seguía. Un intercambio de amenazas, risas contenidas, palabras sucias. Ella lo manipulaba, lo presionaba. Él tenía miedo.
Vanessa, esto se nos está yendo de las manos. Si alguien se entera de que sacamos dinero de la cuenta de Paulita... Cállate, imbécil. Lo hicimos por los dos. Para empezar de nuevo, ya no hay vuelta atrás. Apenas podía respirar. Habían planeado matarlo, y luego culpar a David de su propia muerte. Hacerlo ver como un accidente, mientras ellos desaparecían con todo. Con el dinero, con la niña, con su vida. Cerré el portátil. Sentí un vértigo violento. Mi hermano había muerto por confiar, por intentar proteger a su hija, y ahora todo estaba ahí, frente a mí. Al día siguiente fui a la policía. Les entregué la grabación, las fotos, los documentos. Pero el detective Martínez fue claro. Esto es potente, Elena. Pero si Villalobos no aparece, Vanessa puede decir que es todo falso, que lo editaste, que te lo inventaste para vengarte. ¿Y qué se supone que haga? Haz lo que mejor sabes hacer. Sigue buscando. Haz ruido. Despiértalos a todos. Me marché con las piernas temblorosas, pero con una nueva certeza. Esto no había terminado. No mientras Vanessa siguiera libre. Esa misma tarde, mientras pensaba en los siguientes pasos, sonó el timbre de mi casa. Abrí la puerta, y ahí estaba ella, Vanessa, vestida de negro, con gafas de sol enormes y una sonrisa venenosa. ¿Tienes un minuto, Lena? Me quedé congelada. Por un instante, creí que lo estaba imaginando. Pero no. Vanessa estaba ahí, en mi puerta, sonriendo como si todo lo anterior hubiera sido solo un malentendido. Como si no hubiera encerrado a su hija ni intentado incriminarme, como si no hubiera asesinado a mi hermano. Me apoyé en el marco de la puerta y crucé los brazos. ¿Y ahora qué? ¿Vienes a terminar el trabajo? Ella rió. Una risa seca, sin alegría. No seas melodramática, Lena. Solo vine a hablar. Podemos resolver esto, entre nosotras. ¿Resolver qué exactamente? ¿El abandono? ¿La grabación en la que dices que vas a matar a mi hermano? ¿O el billete falsificado con mi caligrafía? Vanessa me empujó con suavidad y entró sin que yo se lo permitiera. Se quitó las gafas de sol y me miró directamente. Te sorprendería lo fácil que es cambiar la narrativa, dijo. Hay gente muy poderosa de mi lado. Gente que no quiere que este escándalo llegue a los tribunales. ¿Estás intentando amenazarme? Estoy dándote una salida, una tregua. Paulita está viva. Está recuperándose. Tú podrías quedarte con ella si cooperas. Pero si sigues removiendo el pasado, vas a arrastrar a todos contigo. Y créeme, Lena, tú también tienes esqueletos en el armario. Sus palabras me atravesaron como cuchillas. ¿Qué sabía ella? ¿A qué se refería? No tengo nada que esconder. ¿No? ¿Estás segura? Se acercó más. Su perfume invadió el aire. ¿Y esa noche en que David vino a tu casa llorando? ¿Qué te dijo? ¿Qué le dijiste tú? No respondí. Porque sí, David había venido esa noche. Había confesado que tenía miedo, que había descubierto algo horrible. Y yo le dije que se marchara, que lo enfrentara, que no dejara que Vanessa lo controlara más. Pero nunca imaginé que le quedaban solo horas de vida. Estás jugando con fuego, Vanessa, y tú no sabes lo que es arder, querida, susurró. Se marchó dejando su amenaza flotando en el aire. Cerré la puerta con fuerza, conteniendo las lágrimas. El veneno estaba en todas partes, en sus palabras, en sus gestos, en sus insinuaciones. Llamé a Bruno, el periodista. Tenemos que movernos, ya. Nos reunimos esa misma noche. Le entregué la grabación, las fotos, el recibo del hotel, todo. Voy a publicar esto, dijo. Pero si lo hago, ya no hay vuelta atrás. Esta mujer te va a querer destruir. Que lo intente, respondí. Pero que sepa que si yo caigo, me la llevo conmigo. Y así fue. A la mañana siguiente, el titular apareció en la web de uno de los medios más leídos de España. Viuda negra. Investigación revela pruebas de que Vanessa Solís planificó la muerte de su marido y el abandono de su hija. La historia estalló. Redes sociales, televisión, portales digitales. Todo el país hablaba de ella. Paulita fue trasladada a un centro de protección temporal mientras se evaluaba su custodia. La policía volvió a interrogar a Vanessa. Esta vez, ya no tenía la misma seguridad en su voz. El maquillaje no cubría su nerviosismo. Y justo cuando pensé que el caos no podía crecer más, recibí una llamada del hospital. Lena, Paulita ha dicho algo más. Algo importante. Fui inmediatamente. Me recibió la psicóloga infantil. Hoy hizo un dibujo. Mira, me pasó una hoja. En ella, Paulita había dibujado una especie de sótano, con una figura masculina acostada en el suelo. Tenía los ojos cerrados, y al lado, una figura femenina, con el pelo largo. Debajo, escribió una palabra. Sótano. ¿Qué significa? Pregunté con un nudo en la garganta. Cuando le pregunté, dijo que ahí metieron al hombre que sabía cosas. Dice que lo escuchó gritar una vez, y luego nunca más. ¿Dónde está ese sótano?
Ella dice que no es aquí, que fue en una casa vieja, en una playa. Algo sobre la casa del tío Cito, Villalobos. No estaba desaparecido. Paulita lo había visto. Lo habían tenido encerrado. Y si aún estaba vivo, o si su cuerpo seguía allí, no podía esperar. Me levanté, tomé mi bolso, y llamé a Bruno. Tenemos que ir a Alicante. La carretera a Alicante se sentía interminable. Bruno conducía en silencio, concentrado, mientras yo miraba el mar desde la ventana, cada vez más cerca a medida que descendíamos por la autovía. El dibujo de Paulita no salía de mi cabeza. Ese sótano, esa figura tumbada, esa palabra escrita con letras temblorosas. Sótano. No era una fantasía. Paulita no mentía. No podría haber inventado algo así. ¿Estás segura de que es aquí?, preguntó Bruno mientras aparcábamos en una urbanización medio abandonada, llena de chalets construidos durante el boom inmobiliario y luego olvidados por la crisis. Lo estoy. David me habló una vez de esta casa. La compraron como inversión familiar, pero nunca la habitaron. Vanessa insistía en que sería su refugio. Él odiaba este lugar. La encontré al fondo de una calle polvorienta, blanca, cerrada, con la pintura descascarada por la sal del mar. Todo en ella gritaba olvido. Usé una ganzúa. Sí, aprendí a usar una después de que David muriera. Nunca creí que la necesitaría. Hasta ahora. La puerta principal crujió. Entramos con cuidado. El interior estaba cubierto de polvo, pero algo no cuadraba. Había huellas frescas sobre el suelo de mármol. Alguien ha estado aquí, susurró Bruno. Caminamos hacia la cocina. Nada. Salón. Vacío. Dormitorios. Lo mismo. Y entonces, en el pasillo trasero, vimos una pequeña puerta de madera baja, casi oculta por una estantería caída. Ahí, dije, sintiendo cómo el corazón me golpeaba el pecho. Empujamos la estantería. Abrimos la puerta. Una escalera descendía al sótano, oscura, silenciosa, peligrosa. Bruno encendió la linterna del móvil. Bajamos. El aire era húmedo, casi imposible de respirar. Había un olor rancio, a encierro, a metal oxidado. Al fondo, una puerta metálica reforzada. Estaba entreabierta. Y dentro, la escena parecía sacada de una pesadilla. Un colchón en el suelo, una silla rota, una manta sucia, cadenas oxidadas atadas a una anilla en la pared. Y sobre la mesa, varios objetos personales. Un reloj masculino, una cartera y una carta. Temblando, la abrí. Era de Héctor Villalobos. Si estás leyendo esto, es porque ya no estoy. Lo intenté. Aguanté lo que pude. Pero Vanessa es peor de lo que imagináis. Me usó, me chantajeó. Y cuando quise salirme, me encerró. Dijo que si hablaba, mataría a la niña. Lo grabó todo. Cada discusión, cada confesión. Tiene una copia. Guárdala, Lena. Está en el falso fondo del armario de la habitación del ático. Que la verdad salga a la luz. Me dejé caer al suelo. Sentía que el aire se me escapaba. Bruno se quedó paralizado. ¿Dónde está su cuerpo? No lo sé. Puede que lo movieran. O... Nos detuvimos al oír un sonido. Un crujido. Arriba. Bruno apagó la linterna de inmediato. Nos quedamos en silencio absoluto, escuchando cada paso que se oía sobre nuestras cabezas. Alguien estaba en la casa, moviéndose lentamente, pisando madera con cuidado. Bruno sacó su móvil y marcó. Me indicó en silencio que llamaba a la policía. Y entonces una voz rompió el silencio desde arriba. Sé que estáis ahí. Dejad eso donde está y salid ahora mismo. La voz era masculina, fuerte, familiar. No era la policía, ni Vanessa. Era alguien más, alguien que conocía la casa. Y entonces lo entendí. Si Vanessa había grabado todo, si alguien tenía acceso a esas grabaciones, entonces ella no estaba sola. Nunca lo estuvo. La red era más grande, y nosotros habíamos cruzado una línea que ya no podíamos deshacer. Estábamos atrapados. En silencio, en la oscuridad, con el corazón latiéndome tan fuerte que sentía que podía oírse por todo el maldito sótano. ¡He dicho que salgas!, gritó la voz masculina, esta vez con más agresividad. No tienes ni idea en lo que te estás metiendo, Lena. Sabía quién era. Miguel Soriano, el abogado de Vanessa. El mismo que había aparecido en todas sus ruedas de prensa, hablando de ella como una madre devota y víctima de un sistema injusto. El que la había ayudado a desviar la atención durante el escándalo. Está armado, susurró Bruno, mostrándome el móvil. La llamada al 091 seguía activa, pero la cobertura era mala. Pensé rápido. Miré alrededor del sótano. En un rincón había un tubo de metal. Lo tomé. No era gran cosa, pero en mis manos se sentía como una extensión de mi rabia. Vamos a salir, pero no sin lo que vinimos a buscar, le dije a Bruno.
Si ese tipo tiene las grabaciones, no puede saber que nosotros también las tenemos. ¿Y si no las tiene? Entonces, le hacemos creer que sí. Subimos despacio. Al llegar al salón, Soriano nos apuntaba con una pistola pequeña. Estaba pálido, sudando, con las manos temblorosas. «Dejad todo en el suelo. ¡Ahora! ¿Tienes idea de lo que estás haciendo, Miguel?», le dije manteniendo la calma. «La policía viene en camino. Si haces algo te hundes con ella». «Tú no sabes nada», escupió. «Tú solo eres una mujer resentida que no puede dejar el pasado». «No, soy la única que está haciendo algo por esa niña. Por Davi. Por la verdad». «¿Verdad?», rió nervioso. «¿Qué verdad? ¿Que Héctor era un cobarde que se dejó manipular? ¿Que Vanessa solo quería proteger lo que era suyo? ¿Y lo encerrasteis aquí? ¿Durante cuánto tiempo?» «¡Cállate!», vociferó, dando un paso hacia mí. «No entiendes nada». Bruno aprovechó el momento. Se lanzó hacia Soriano y le dio un golpe en el brazo con una figura decorativa del mueble. La pistola cayó. Yo no lo pensé. Me lancé sobre ella y la aparté. El sonido fue seco, un golpe contra el suelo de mármol. Soriano cayó, aturdido. La policía llegó minutos después. Gritos, esposas, luces azules. Bruno y yo salimos del chalet con las manos levantadas, mientras les explicábamos todo. Cuando los agentes entraron al sótano y encontraron la carta, las cadenas, los objetos, sus rostros lo dijeron todo. Era real, todo. Horas después, en comisaría, el detective Martínez me miraba como si no creyera que aún estuviera de pie. «Has cruzado una línea muy peligrosa, Lena». «¿Y qué iba a hacer? ¿Esperar a que ella se saliera con la suya otra vez? Sabías que estaba bajo investigación. No necesitabas meterte ahí sola. Nadie más se mete, detective. Nadie hace nada hasta que ya es tarde». Martínez suspiró. Luego dejó una carpeta sobre la mesa. «¿Sabes lo que es esto?». La abrí. Fotos. Vanessa, reunida en restaurantes con jueces, políticos, empresarios. Algunas imágenes eran recientes, otras de hace años. Al fondo, siempre alguien vigilando, tomadas desde lejos, por alguien con acceso. ¿Quién las tomó? No lo sabemos, pero llegaron a la redacción del periódico de Bruno esta mañana. ¿Y qué significa? Martínez me miró fijo. Que esto no es solo una historia de abuso familiar. Lena, es algo mucho más grande. Y acabas de pisar el nido de víboras. Mi móvil vibró. Un mensaje. Número desconocido. Ten cuidado. Lo de Héctor fue solo el principio. Tragué saliva. Algo se movía en las sombras. Algo que había dejado que Vanessa actuara durante tanto tiempo sin consecuencias. Algo que aún no entendía del todo, pero que estaba a punto de salir a la luz. El silencio después de la tormenta suele ser lo más engañoso, porque parece paz, pero es solo el respiro del monstruo antes de volver a atacar. Llevaba 2 días sin ver a Paulita. La habían trasladado a un centro temporal en Sant Cugat, mientras el juez decidía su custodia. Iba a visitarla al día siguiente, pero sentía que algo se me escapaba, como si la tierra estuviera temblando bajo mis pies, y yo solo pudiera quedarme quieta, esperando el derrumbe. Bruno estaba en la redacción, preparando un reportaje más amplio, uno que vinculaba a Vanessa no solo con la muerte de Davi, sino con una red de lavado de dinero a través de fundaciones falsas, las mismas fundaciones que decían ayudar a mujeres maltratadas y niños abandonados. Irónico, pero algo no encajaba, y lo descubrí esa noche. Revisando antiguos correos que Davi me había enviado antes de morir, encontré uno archivado con el asunto, solo por si acaso. Dentro había un PDF adjunto, un resumen bancario de una cuenta a nombre de Paula Solís Pérez, abierta en Andorra. Fecha de apertura, 6 meses antes del accidente. Movimientos inusuales, depósitos grandes, sin rastro de uso. Cogí el coche y fui directamente a casa de la ex contable de Vanessa, una tal Maribel Cifuentes, que ahora vivía en Tarragona, y a quien localicé gracias a una vieja tarjeta de visita guardada en una caja de Davi. Fingí ser alguien interesada en servicios financieros. Cuando abrí la puerta y me vio, su rostro cambió. ¿Eres la hermana de Davi? Asentí. Necesito que me digas todo lo que sabes, porque si no lo haces ahora, mañana puede ser tarde. Ella me dejó pasar. Su casa olía a café rancio y miedo. Y después de 2 cafés y muchas evasivas, finalmente habló. Yo no sabía lo del accidente, ni lo de la niña, pero sí sabía que Vanessa hacía cosas raras con las cuentas, desviaba fondos, ponía a nombre de la niña propiedades que luego revendía. Ella decía que era por seguridad, pero yo sabía que era una tapadera. ¿Y Héctor? ¿Él también sabía? Claro, él diseñó todo el sistema, yo solo ejecutaba, pero cuando él quiso irse, desapareció, así, sin más. Y Vanessa me dijo que si hablaba, me enterraba con él.
Saqué una copia del informe del sótano, la carta, las fotos, el recibo del hotel. ¿Aún quieres protegerla? Maribel se echó a llorar, y luego me dio lo que nunca pensé que tendría, una llave USB. Aquí están las transferencias, las cuentas, los documentos, todo. Si algo me pasa, que el mundo sepa la verdad. Al volver a casa, pasé la noche revisándolo todo, y ahí lo vi, la misma cuenta de Andorra, a nombre de Paulita, pero quien autorizaba los movimientos era otra persona, alguien con poderes firmados por un juez. El juez, Rubén Marchena, un nombre que me heló la sangre. Marchena era el mismo que había aprobado la tutela temporal de Paulita a Vanessa, después de la muerte de Davi. El mismo que había rechazado mi solicitud como tía biológica por considerarme emocionalmente inestable. Todo era parte del mismo entramado, una red de poder, silenciosa, meticulosa, donde las vidas de niños como Paulita se convertían en fichas de una partida sucia y peligrosa. Al día siguiente, cuando fui al centro de menores para ver a Paulita, la directora me recibió con un gesto seco. Lo siento. Lena, Paulita ha sido trasladada esta mañana. ¿Qué? ¿A dónde? A una institución privada en Madrid. Orden directa del juez Marchena. Me quedé sin palabras. La sentí arrancada de mí. Otra vez. Salí corriendo. Llamé a Bruno. No contestaba. Luego, una notificación. Un vídeo anónimo publicado en la red. 900. Título. No todo es lo que parece. La verdadera Lena Pérez. Lo abrí. Era un montaje. Cortes de mis vídeos, sacados de contexto. Imágenes mías llorando, gritando. Una supuesta entrevista donde decía cosas que nunca dije. Todo diseñado para pintarme como una mujer desequilibrada, peligrosa, incluso obsesiva. Vanessa se había adelantado. Había activado la segunda fase de su guerra. Y lo peor de todo, tenía aliados en los sitios más oscuros del sistema. Esa mañana supe lo que era perder el control. No como una metáfora emocional. No. Me refiero a la verdadera pérdida. Cuando ni tu palabra, ni tus pruebas, ni tus lágrimas valen nada. Porque lo que había visto en ese vídeo no era solo una campaña de difamación. Era una sentencia social. Una condena sin juicio. Ya no era la heroína que salvó a una niña. Era la tía desequilibrada que irrumpía en casas ajenas, que manipulaba grabaciones, que secuestraba narrativas. Y mientras todo eso ardía, Paulita estaba a kilómetros de mí, encerrada en una institución privada en Madrid, bajo la tutela de los mismos jueces que la habían entregado a su madre. Llamé al detective Martínez. Me atendió con voz baja, casi culpable. He visto el vídeo, Lena. Te están destruyendo. ¿Y vas a dejar que lo hagan? Hay cosas que van más allá de mis manos. Esto no es solo una madre y una tía en disputa. Hay un sistema entero cuidando a Vanessa. ¿Y Paulita? ¿También vais a dejarla ahí? Silencio. Colgó sin responder. Lo entendí. Estaba sola. O casi sola. Esa noche Bruno llamó. Su voz estaba temblorosa. Me están siguiendo. Hoy un coche estuvo parado frente a mi casa durante más de una hora. Creo que tienen pinchado mi móvil. Y han llamado a mi redacción exigiendo que retiren los artículos. Algunos colegas están recibiendo amenazas. ¿Y tú? Yo no pienso parar. Guardamos silencio un momento. Lena, tenemos que hacer algo que los obligue a actuar. Algo que no puedan silenciar. ¿Qué? Una transmisión. En directo. Tú, contando todo. Mostrando las pruebas. En una plataforma que no puedan censurar. Con nombres, fechas, archivos, grabaciones. ¿Y si me arrestan? No te van a arrestar si el país entero te está viendo. Acepté. Esa noche fue la más larga de mi vida. Montamos todo en el piso de Bruno. Cámaras, luces, micrófonos. Y a las 21:00 en punto, empezamos. Buenas noches. Mi nombre es Lena Pérez. Soy la tía legal de Paula Solís Pérez. Y esta es la historia que no quieren que escuchéis. Hablé durante más de una hora. Conté todo. Mostré documentos, grabaciones, fotos. Puse la carta de Héctor en pantalla. Revelé la cuenta de Andorra, los vínculos con el juez Marchena, los chantajes, las amenazas, la desaparición de Villalobos, el sótano. Las visualizaciones subieron como espuma. En minutos éramos tendencia en toda España. Y entonces, algo inesperado sucedió. En el chat en vivo, un usuario anónimo escribió: yo trabajé en esa institución. Lo que hacen con los niños ahí es peor de lo que imaginas. Y luego otro mensaje: Vanessa no está sola. Hay más madres como ella. Y todas saben cómo borrar el pasado. Lo que era una denuncia se convirtió en una grieta. Y esa grieta empezó a desbordar la verdad. A la mañana siguiente, el juez Marchena fue suspendido temporalmente. Vanessa desapareció. Nadie sabía dónde estaba. No en su casa,
no en su oficina, no en el país. Pero yo sabía que no se había rendido, que no se escondía. Estaba preparando el golpe final. Lo confirmé al llegar a casa y encontrar la puerta entreabierta. Adentro, todo revuelto. Y sobre mi cama, una fotografía. Paulita, sentada en una silla de plástico, con los ojos abiertos, la boca tapada con cinta, y en la parte de atrás, escrito con marcador negro, una palabra más, y la pierdes para siempre. Tuve que sentarme en el suelo. No porque me fallaran las piernas, sino porque si me mantenía en pie, iba a destrozar algo. La foto de Paulita, con los ojos abiertos y la boca tapada, seguía temblando en mis manos. No lloré, no grité, no rompí nada, porque ahora no podía permitirme el lujo de sentir. No todavía. Vanessa había cruzado la última línea, y me subestimó una vez más. Llamé a Bruno. No respondió. Volví a llamar. Nada. Escribí. Ella tiene a Paulita. Necesito verte ya. 5 minutos después, apareció frente a mi puerta, despeinado, con los ojos hinchados. Estaba durmiendo. Perdón, no hay tiempo. Mira esto. Le mostré la foto. ¿Dónde demonios la tiene? No lo sé, pero no está sola. No pudo moverla sin ayuda. Debemos pensar como ella. Nos sentamos a repasar todo lo que sabíamos. Vanessa nunca actuaba sin control. Era meticulosa, paranoica. Solo se sentía segura en lugares que ella misma diseñaba. Y entonces lo recordé. Durante una conversación años atrás, Davi me mencionó una casa en Toledo, un sitio que Vanessa había heredado de su abuelo. Nunca la registró a su nombre. Decía que era demasiado rústica. Bruno, ¿tienes conexión? Sí. Busca. Finca abandonada cerca de Oropesa. Propiedad antigua, cerca de los viñedos. Tardamos 10 minutos en encontrarla. Finca La Encina. Cerrada desde 2013. Dueña registrada. Consuelo Solís. Fallecida en 2002. Leyó Bruno. Eso es. Vamos. Subimos al coche sin preparar nada. Sin avisar a nadie. Sabíamos que si llamábamos a la policía, Vanessa podía hacer algo desesperado. Esto tenía que ser limpio. Silencioso. Preciso. Condujimos 4 horas sin parar. Cuando llegamos, la madrugada aún estaba viva. La finca estaba oculta entre árboles secos y colinas olvidadas. Vieja, de piedra agrietada y madera podrida. Pero había luz. Y un coche que yo conocía, el Audi gris que Vanessa siempre usaba para viajar lejos sin dejar rastro. Nos miramos, no había marcha atrás. Bruno sacó un viejo cúter del coche, yo tenía una linterna pequeña, y la furia de una década contenida. Rodeamos la casa, por un ventanuco trasero vi movimiento. Una figura, pequeña, sentada. Paulita, estaba despierta, quietísima, atada, y entonces escuché la voz. Esa voz que tantas veces había imitado dulzura. Shh, tranquila, mi vida. Pronto estarás lejos de todo. Nadie podrá separarte de mí. Me ardió la sangre. Entramos por la puerta trasera. Silencio. Bruno señaló hacia las escaleras. Subimos, paso a paso. Y ahí estaba ella, en una habitación con paredes forradas de tela gruesa, como si quisiera que no se escuchara nada desde fuera. Cuando me vio, no se sorprendió. No gritó. Solo sonrió. Sabía que vendrías. Suelta a la niña, Vanessa. ¿Por qué? ¿Porque eres una santa? ¿La salvadora de la patria? No, porque soy la mujer a la que le quitaste un hermano. Y ahora vienes a por su hija. Paulita me miró, y sus ojos dijeron todo. No había miedo. Había esperanza. Vanessa tomó un cuchillo pequeño de la mesa. No des un paso más. Bruno levantó las manos. Escúchame. No tiene que acabar así. Cállate. Dio un paso hacia Paulita, y yo avancé sin pensar. La golpeé con la linterna en la muñeca. El cuchillo cayó. Bruno se lanzó sobre ella y la inmovilizó. Paulita empezó a llorar. Ya pasó, mi amor, ya pasó, le susurré, abrazándola con fuerza. Minutos después llegó la policía. Los vi entrar por la puerta principal. Gritos, órdenes, esposas, y el rostro de Vanessa, hundido en derrota por primera vez. Cuando la subieron al coche patrulla, se giró hacia mí. No acabas de ganar, Lena. Esto va más allá de ti. Yo no respondí, porque lo único que importaba en ese momento era que Paulita estaba en mis brazos y que esta vez nadie nos separaría. Pero mientras la ambulancia se alejaba, uno de los agentes se me acercó. Tenía el móvil en la mano. Han encontrado un cuerpo en la bodega de esta finca, una tumba improvisada. Le mostré una foto de Héctor Villalobos. El agente asintió, sombrío. Es él. El juicio duró 6 meses. 6 meses de comparecencias, pruebas, interrogatorios, escándalos mediáticos, amenazas veladas y verdades a gritos.
6 meses que se sintieron como una vida entera. Yo estaba ahí cada día, no porque me obligaran, sino porque me negaba a dejar sola a Paulita, ni un minuto más. Ella testificó. Con la ayuda de su psicóloga, habló de los días encerrada, del sótano, del miedo, de las palabras de su madre. No lloró, ni una sola lágrima. Después de su declaración, el juez pidió un receso. Me miró desde el estrado, y supe que, por primera vez en mucho tiempo, alguien me creía sin condiciones. Vanessa fue condenada por homicidio encubierto, privación ilegítima de libertad, falsificación documental y malversación de fondos. 24 años de prisión. Miguel Soriano, su abogado y cómplice, recibió 15. El juez Marchena fue inhabilitado de por vida y está siendo investigado por una red de protección judicial encubierta. Y Paulita fue oficialmente confiada a mi tutela permanente. Ese día, cuando el juez firmó los papeles, me miró con una mezcla de respeto y pesar. Señora Pérez, lo que ha hecho por su sobrina no tiene precio. Yo no respondí. Solo apreté fuerte la mano de Paulita, que ya me llamaba Mamalena, sin miedo. Bruno siguió con la investigación. Su reportaje ganó premios internacionales. El caso se convirtió en un símbolo. Se crearon reformas en los protocolos de custodia. Se investigaron otras fundaciones similares. El país cambió, aunque solo un poco. Bruno y yo no nos convertimos en pareja, pero sí en familia. Él es el único adulto, aparte de mí, en quien Paulita confía ciegamente. Y eso vale más que cualquier historia de amor. Paulita ahora tiene 10 años. Va a terapia. Juega al ajedrez, quiere ser veterinaria, tiene una risa que me devuelve el alma cada vez que la escucho. Yo escribí un libro, La niña del cuarto cerrado, no para hacer dinero. Lo doné todo a una red de protección infantil que fundamos en nombre de Davi. Un legado para que ninguna otra voz infantil quede atrapada en un rincón del silencio. A veces, visito la tumba de mi hermano. Llevo a Paulita. Le dejamos flores. Ella le cuenta sus notas del cole. Le dibuja corazones en piedras pequeñas. Papá, lo hicimos bien. Mamá Lena me cuida. Y yo la cuido a ella. Y siempre, después de esas visitas, me siento en el coche. Cierro los ojos y lloro. Pero ya no de rabia. Lloro por todo lo que fuimos, por todo lo que sobrevivimos, por todo lo que aún somos. Vanessa sigue en prisión, en aislamiento, sin derecho a visitas regulares. Los psicólogos del penal dicen que repite frases al espejo, que habla sola, que jura que la niña la traicionó. El mundo ya no la recuerda. Yo sí, pero no por odio. La recuerdo para no olvidar hasta dónde puede llegar alguien que confunde poder con amor. La recuerdo porque, si olvido, pierdo de vista lo que me hizo fuerte. Y al final del día, cada vez que me siento en el balcón con Paulita, leyendo juntas, viendo caer la tarde sobre los tejados de Barcelona, entiendo algo que nunca supe nombrar, que sobrevivir es venganza suficiente, y amar es la victoria definitiva.